El remolino. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días o donde quiera que nos esté escuchando. Esto es El Remolino, el podcast. Recuerda que esto es Revolviendo tus ideas y revolviendo tus sentidos. Un personaje que está muy en boga en el mundillo del arte, precisamente en este mundo en donde precisamente las definiciones están empezándose a manifestar, a contrariarse unas con otras. Hay grupos que están muy a favor del arte contemporáneo y hay otros grupos, hay otros personajes como Paloma Pájaro, como otros críticos, incluso como algunos youtubers de Estados Unidos y diferentes personajes en este mundo crítico de las ideas, en donde claramente mencionan una actividad pues que para ellos es falsa, que para ellos es verdaderamente pues algo que no realmente significa arte. Tengo aquí en mi mano a una personaje que se llama Avelina Lesper. Es una pequeña bibliografía muy sencillita que ustedes la pueden encontrar en Wikipedia. Dice: Avelina Lesper es una escritora, historiadora, columnista y crítica del arte mexicano. Es autora del libro El fraude del arte contemporáneo y es una opositora de alguna de las corrientes de arte contemporáneo como el performance, videoarte y la instalación. De ahí la palabra. En su crítica regularmente se refiere a los actores como como artistas VIP. Videoarte, performance e instalación. VIP. Videoarte, instalación, performance. Así son los acrónimos que ella utiliza. Es una persona de 48-49 años aproximadamente, mediana edad, como dicen algunos, pero lo más importante no es su edad, sino son sus críticas. Dentro de este personaje es una mujer crítica de arte que verdaderamente cuando habla causa temblor para mucha gente que está metida en este mundo. Es muy crítica, es muy dura para cuando se posiciona en que ese arte. Paloma Pájaro o Paloma Hernández, una española madrileña, desde el pensamiento crítico del materialismo filosófico, la describe como una persona que es muy teórica en la crítica del arte. Algunos otros artistas también han referido mucho acerca de ella, incluso si ustedes encuentran o buscan, hay una cantidad enorme de críticos en contra de ella, pero vamos, ya en la parte argumentativa se va notando que hay cierto encono en contra de este personaje, precisamente por su forma de abordar el arte, donde ella dice, bueno, pues ¿saben qué? Pues a mí me parece que todo esto es una tomada de pelo, esto para mí no es arte y definitivamente pues no lo compro, no lo promuevo. Actualmente se dedica a promover un grupo de artistas en donde está digamos representando la marca del periódico o del grupo editorial Milenio, y donde ella precisamente se encarga de hacer pues esta agrupación de artistas que ella como curadora, un curador en donde ella certifica que lo que se está promoviendo pues sí tiene una intención artística. Y bueno, son varios artistas que se están integrando a este movimiento con ella. Hay muchos movimientos que están en contra de estas posiciones modernistas del arte, pero ella es una de estos personajes que, bueno, muy muy fuerte sus críticas. No olvide el nombre, Avelina Lesper. Vamos a seguir hablando de ella, nos vamos a una pequeña pausa y continuamos. Esto es El Remolino, revolviendo tus ideas, revolviendo tus sentidos. Recuerde, no olvides el nombre, Avelina Lesper. Continuamos. El remolino. Continuamos precisamente aquí
con el remolino, revolviendo tus ideas, revolviendo tus sentidos. Precisamente les decía que no olvidaran el nombre de Avelina Lesper. Y bueno, pues ustedes van a Google y ponen así avenidalesper.com y van a encontrar su crítica en un blog, en donde es la única red social que oficialmente ella comparte y que tiene, donde se comunica con todo el medio, con todo el mundo. Si usted quiere hablar con ella directamente, ojalá algún día podamos hacer contacto con ella y nos pueda acompañar aquí en el Remolino para todos ustedes. Sin embargo, ¿por qué trajimos a colación el nombre de Avelina Lesper? Por un tema muy interesante. Fíjense ustedes que en Italia hay un personaje, hay un artista, bueno, así se define el artista, que se llama Salvatore Garau. Salvatore Garau es un artista VIP, es decir, de estas personas que promueven o que se promueven a través del arte conceptual, que está relacionado o que es la base o que es el lugar en donde se acoge es el arte contemporáneo. Perdón. Bueno, aquí hay una parte muy importante. Aquí Salvatore Garau, ¿por qué es interesante? Bueno, porque el señor un día se le ocurrió poner un cuadro en el piso, ¿sí? Poner una serie de conceptos. Por ejemplo, aquí les va. Se puso a escribir lo siguiente: en este vacío, a ver, deje ponerle tantito efecto para que se oiga dramático. En el vacío hay un contenedor de posibilidades positivas y negativas que son constantemente equivalentes. En definitiva, no hay densidad de eventos. La misma Avelina Lesper dice: estas son frases sin sentido y contradictorias en sí misma, dice su crítica. Es parte de este argumento de este artista para justificar su escultura invisible. Así es como usted escuchó, su escultura invisible. Usted ve una plataforma en donde de una cierta medida, no muy grande, no muy chica, y arriba de esa plataforma, supuestamente según este Salvatore Garau, dice que hay una escultura, pero que esta escultura está invisible. Es decir, la titula como Io sono, o en español se diría yo soy. Esta escultura cuesta o se vendió por el sencillísimo precio de 15,000 euros, algo así como 360,000 pesos mexicanos. Dice que este precio es barato. Este precio tan bajo explica que, bueno, que según este autor, según este Salvatore, pues es una escultura pequeña. Qué bueno que no se imagina una más grande, sino imagínense. Según el autor, mide aproximadamente unos 50 por unos 50. Lamentablemente, dice Avelina Lesper en esta crítica que usted puede encontrar en su blog personal. Dice, cito, abro comillas: es lamentable que los artistas VIP que se limitan de esa manera tengan tan poca imaginación. Si iba a ser invisible, pues pudo haber imaginado un fragmento de la muralla china y medir varios kilómetros, o por de plano en un rascacielos del tamaño de esos que aparecen en Dubái, allá por Arabia, y con un arsenal, tiendas de lujo y cosas así. Igual lo hubiera vendido en $1,000 millones. Dice Avelina Lesper: es un síntoma de la crisis del arte VIP. Se dice que un museo está gestionando crear un espacio escultórico de estas obras invisibles y que el curador, dice, se escribirá un texto también así raro y rimbombante para cada obra. ¿Cómo ven esta noticia? ¿Usted compraría una obra invisible? ¿Usted sería capaz de pagar 370,000 pesos por algo que usted no ve? Bueno, eso me recuerda a la historia precisamente del niño que ve pasando al rey, ¿no? Y que al rey le vendieron una tela que es invisible. Y bueno, la gente, bueno, pues para no causar problemas, para que no le cortaran la cabeza o llevarle la contraria al rey, nadie dice nada, todo el mundo le aplaude y le dice: wow, qué bonito vestido, rey. Sí, y el rey feliz, encantado con esto atuendo supuestamente que es invisible, que solamente la gente inteligente lo puede ver, y lo va desfilando frente a la gente hasta que un niño, en su inocencia, en la representación de la obviedad, porque es eso, una representación de la obviedad, lo que se ve, lo que es verdaderamente auténtico, caray, lo objetivo, lo que es real, lo tangible, le dice el niño simple y sencillamente: papá, el rey va desnudo.
El rey está encuerado y va caminando por la calle. La gente ya no soportaba y se empezó a reír de toda esta situación, de toda esta farsa, de toda esta tomada de pelo. Y finalmente el rey se da cuenta que lo habían robado, que lo habían timado. Se tapa y se regresa corriendo a su castillo. Y bueno, la comidilla en el reino de esta barbarie, de estas ideas pues tan locas, tan tontas, tan inverosímiles, tan subjetivas, que bueno, se prestan para darnos a reflexionar en qué clase de mundo, en clase de locura. Hay una lección que me encanta pensar de el libro que se llama Un curso de milagros, que dice: el mundo no está loco, está demente. Cuando yo veo estas historias, la verdad es que de repente me hace pensar, caray, esto no es demencial, esto está más allá. Hay un concepto más allá de la demencia que de plano no tiene concepción, no tiene letras que acuñen o que enarbolen o traten de concretizar el concepto de más allá de esto que le llamamos arte contemporáneo. Locura, genialidad. Bueno, juzgue usted que está escuchando. Ahora, si a usted le interesa el arte contemporáneo, no se preocupe. El señor, ¿cómo se llama? El regreso aquí al texto. Salvatore Garau sigue vendiendo sus obras invisibles. No se preocupe, le entregan un certificado, que es un detalle muy importante. Aquí lo demuestra la maestra Lesper. Dice que te dan certificado para que tú, cuando pongas esa obra con ese certificado a un lado, le da precisamente certificación, autenticidad de que esa idea es tuya. Imagínense nada más, 350,000, 380,000 pesos por una escultura invisible. Si usted está interesado, no dude en llamar a Salvatore. Igual y le vende algo más grande. Salvatore Garau y versus Avelina Lesper. Y yo diría el sentido común o la objetividad. Continuamos, esto es El Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo tus sentidos. El remolino. Muy bien, continuamos aquí en El Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo tus sentidos. Y ahora precisamente pasamos de Avelina Lesper, continuamos con el tema del arte, dentro de su mismo blog, porque verdaderamente tiene muchas cosas que son muy interesantes, que nos permiten formarnos de alguna manera, formar nuestro sentido crítico para poder analizar lo que supuestamente se llama arte. Y aquí hay una crítica muy interesante, a mí me encantó. Yo conocí a esta artista, bueno, se las voy a platicar. Vamos a buscar el nombre de esta mujer. Bueno, se llama Abramovic, ¿sí? Esta artista conceptual, Marina Abramovic, seguramente usted la ha escuchado, o tal vez no, recuerda este nombre, Marina Abramovic. Le acaban de dar un premio que se llama Premio Princesa de Asturias de las Artes. Bueno, vamos a ver. Dice la nota de Avelina Lesper, la crítica. Dice ella aquí, esta nota fue escrita el jueves 20 de mayo del 2021, Premio al Masoquismo. ¿Por qué hace esta referencia la maestra Lesper? Por lo siguiente, Marina Abramovic ha hecho muchos. Primero, era artista en donde ella dibujaba, era artista plástica en donde ella pintaba, ¿cómo se llaman estos paisajes llenos de nubes? Entonces era como que digamos su tema que diferenciaba o trataba de objetivizar su material. Pero después de esto hizo algún intento de performance, es decir, algo ahí inventado, alguna como especie de montaje de teatro diseñada por ella, y pegó muy bien, tan pegó que se convirtió en un excelente negocio. Entonces ella cuelga los pinceles, los guarda y se cambia a precisamente al movimiento de hacer estos exhibicionismos. Dice la maestra Lesper que son masoquismos, desde degradaciones y humillaciones y cosas así. Entonces
Pues a Marina Abramovic despierta al negocio o al arte, cualquiera de las dos maneras, y ella descubre que pues hay una beta ahí muy interesante para ella y se dedica precisamente a desarrollar esta arte o estas impresionantes performances. Uno de sus performances más conocidos es cuando ella se sienta en una mesa y se le queda viendo, tiene como ahí una cantidad de horas, se sienta, pone una mesa, se pone a ella y de repente llega un desconocido, se le queda viendo y ella y se le queda viendo y se quedan viendo por un ratote y luego ya después de eso se va, ¿no? Se va el desconocido, ella simplemente con los ojos como que agradece y cierra los ojos, se sienta otro y así sucesivamente una serie de personas. Llega un exnovio que era su ex esposo, que estaban metidos en el VIP en ese tiempo, en los performances VIP, y luego ella lo ve, lo reconoce y empieza a llorar, y empiezan a dialogar y a llorar juntos ahí, sin tocarse demasiado, y luego, bueno, él termina y se despide y ella continúa con el performance. Otro de los performances que ella hizo y que es muy sonado, por eso hizo fama mundial Marina Abramovic, es precisamente en aquel en donde ella se sienta en una especie de cuarto, pone una serie de objetos en la mesa de diferentes tipos, se desnuda de abajo de la cintura hacia arriba, creo, si no es que toda, y pone en sus manos un papelito que dice: hacedme lo que quieras, ¿sí? Y entonces la gente poco a poco empieza, pues primero unos a peinarla, otros a tocarla, otros a verla más de cerca, pero el performance llega a tal grado que se tuvo que detener porque la gente empezó a tener una especie de euforia y empezaron a maltratarla, al grado de poner su vida en riesgo, de que un loco por ahí quiso agarrar el arma y le apunta a la cabeza, un arma que estaba dentro de la mesa de las cosas que tenía Marina para compartir, para ponerla al público, y entonces este cuate pues ya le quiere jalar, ¿no? Para volarle la cabeza a esta artista Marina Abramovic. Bueno, es de la clase de performance que ella realiza, digamos que ha sido su marca. Aquí la crítica de Berliner Lesper es tajante, dice: el masoquismo, abro comillas, el masoquismo, el exhibicionismo, la degradación, la humillación, la escatología, el abuso físico y emocional, el chantaje lastimero, recibieron un gran galardón, precisamente el premio Princesa de Asturias de las Artes. ¿Cuáles artes premiaron? Siendo de alguna manera, cierro comillas, siendo como le llaman, como haciendo gala de un humor incisivo, continuó, abro comillas, la del artista VIP Marina Abramovic por formar parte de la corriente del arte VIP, que es lo más fácil de la actualidad. A partir de hoy es canon. Si alguien decide darse latigazos, que una multitud toquetee a una mujer desnuda, la hieran con espinas y que ésta se marque con una navaja, no es un show porno, es arte de museo al que hay que darle muchas becas y muchos apoyos económicos. Y no crean que cualquier apoyo económico, estamos hablando de becas verdaderamente importantes. Dice también: artista valiente, obra de componente sensorial y espiritual anteriormente nunca conocida. Esto es lo que han dicho de Marina Abramovic. Abramovic. A ver, vamos a corregir el nombre para que no se me vaya. Aquí está, Marina Abramovic. Él dice: es increíble, dice Berliner Lesper. El jurado dice que ese es masoquismo patológico, es un componente espiritual. O sea, Lesper dice: esto es masoquismo, esto es exhibicionismo, esto no es arte. Pero en el contexto del arte, bueno, pues del arte dentro de estas galerías, pues se manifiesta una especie, o se le justifica como una cuestión espiritual, demostrando que esto se rige más bien por un pensamiento mágico, dice la maestra Lesper, que lo aleja de todo análisis intelectual y que lo orilla seguramente al rollo psiquiátrico. Abramovic ha hecho de la superchería,
de sus supuestas meditaciones, experiencias chamánicas, un show esnovista de nulo conocimiento y contenido antropológico perfecto para la credulidad obligada de los críticos y académicos. Bueno, ahí está la crítica de Avelina Lesper sobre este tema. ¿Usted cree que jugar al masoquismo, a la autodegradación, la humillación propia, al abuso emocional y físico, cree usted que eso es arte? ¿Usted iría a ver esa cosa por morbo tal vez? ¿Por tratar de entender o sentir algo? ¿Qué opina usted? La verdad es que es un tema muy interesante. Aquí Avelina Lesper es muy crítica en este sentido, tiene su formación y tiene pues precisamente sus propias argumentaciones. Pero bueno, pues hay otras personas que defienden a Marina Abramovic y que dicen que bueno, pues que sí les ha hecho mostrar, que les ha hecho sentir. Bueno, quién sabe cuál sea precisamente el concepto del arte como tal. Hay muchas conceptualizaciones. Y luego dicen que el arte en sí mismo es todo y que todo es arte. Y ahí empezamos en unas cuestiones netamente filosóficas que nos llevan propiamente al análisis de estas ideas y que bueno, se parten hacia posturas muy distintas. Pero el día de hoy hablamos del punto de Avelina Lesper y que critica duramente y que es tajante que esto es un show esnovista y que no representa de ninguna manera una expresión artística. Continuamos, esto es el Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo tus sentidos. Continuamos. El remolino. Ahora vamos a pasar a un tema que me pareció muy interesante a la hora que vimos la nota. ¿Cómo fue? Bueno, pues resulta que en el portal de Julio Astillero comparte la siguiente nota. La nota es del 31 de mayo del 2021 y la verdad que es verdaderamente interesante. ¿Usted sabía que se acaba de patentar un probiótico anticancerígeno que viene del pulque? Es una nota de sin embargo también, pero que la investigación está hecha por el IPN. Mire usted, dice: el hallazgo de la bacteria Lactobacillus brevis surgió del estudio de probióticos derivados de bebidas fermentadas mexicanas, donde encontraron que dicha bacteria ácido láctica es capaz de inhibir hasta en un 40% la proliferación de células de cáncer de colon. Imagínese usted, véala por favor, busque la noticia y el IPN logra patente para probiótico anticancerígeno del pulque. Ahí lo va a encontrar en Julio Astillero o en la nota de sin embargo. Dice que estos investigadores del Instituto Politécnico Nacional, en colaboración con expertos del Institut National del Recherche for Agriculture para la Alimentación de Francia, obtuvieron una patente internacional compartida por el descubrimiento de una bacteria del pulque que con propiedades anticancerígenas, informó el comunicado el Politécnico. La patente tuvo origen en las investigaciones sobre el sedimento del pulque Chasselet liofilizado, iniciadas en el año del 2014, iniciado por la doctora María Elena Sánchez Pardo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, quien junto a Luis Bermúdez Humarán de la Universidad de Nuevo León y director del INRAE, estudiaron el potencial probiótico de las bacterias ácido-lácticas del pulque. Durante la investigación se analizaron 20 cepas, de las cuales esta cepa Lactobacillus brevis LHB1073 probó mayor efectividad en el bloqueo de las líneas celulares tumorales. Esta bacteria es endémica del Nanacamilpa de Tlaxcala. Imagínese usted nada más. Entonces, este lactobacilo que aparece precisamente en extraído del pulque, pues está resultando
una maravilla para el estómago para evitar el desarrollo del cáncer de colon. Dice, haber obtenido la patente nos motiva a continuar con esta línea de investigación en torno a las bebidas fermentadas tradicionales mexicanas, en las que es posible encontrar bacterias acidolácticas con propiedades probióticas que nos ayudan a cuidar la salud de nuestra población. Maravillosa noticia. Sobre la colaboración internacional, la doctora recordó su importancia en el progreso científico. Abro comillas, este avance es una prueba de ello. Edgar Torres Maravilla fue mi alumno en la maestría y doctorado de Ciencias Químico-Biológicas de la ENSB. Se fue de intercambio al INRAE y concluyó que la cepa Lactobacillus sanfrancisensis, derivada del pulque, también tiene un efecto potencial para tratar la enfermedad inflamatoria intestinal. Ese resultado lo publicó en una revista internacional, obtuvo el grado de doctor y ahora es un científico colaborador de este instituto francés. Imagínese usted, sus propios alumnos llevan esta escuela y se están dando a conocer las maravillas que tiene precisamente nuestra alimentación. Bueno, pues para algunos críticos de la comida natural, de la comida o de los alimentos, las bebidas tradicionales, pues este punto se está demostrando los beneficios digamos tácitos, tangibles de lo que se puede aprovechar de estas bebidas antiguas, de estas bebidas tradicionales. Pues ahí está la nota, se la pasamos al costo, esperemos que la sigan buscando, búsquenla, seguramente la van a encontrar y la van a disfrutar. Continuamos, esto es El Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo tus sentidos. El Remolino. Continuamos aquí en El Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo tus sentidos, y ahora vamos a traerles un tema muy especial que es de actualidad, pero que no deja de ser importante. Fíjense ustedes, este es un tema político, pero que no tiene que ver con partidos, sino con la percepción que tenemos de nosotros mismos como entes sociales. Como pertenecientes a un grupo, a una sociedad, nosotros todos los que estamos metidos en este territorio somos mexicanos, pero hay realidades que parecieran obvias, pero que verdaderamente están resultando en sorpresas para algunos, e incluso en otros en evasiones. ¿A qué voy? Usted busca Tello Ponce de León, un maestro de universidad, y hace una crítica sobre la percepción. Esta nota la pueden encontrar en mi perfil público, que aparece como José Luis Arreola o el profe Arreola. También la comparto en otros lugares, en mis otros canales. Pero bueno, aquí el punto importante que quiero compartir aquí para ustedes que nos están escuchando es, dice, ¿qué se necesita? Dice la nota, la charla o la crítica de Tello Ponce de León para ser clase media. Esto se empezó a generar todo por una situación. El presidente de la República hizo una crítica a la clase media y a la clase media, digamos, del país, diciendo que eran una barbaridad de gente que estaba pues totalmente equivocada en su apreciación, en su sentimiento de pueblo, que les faltaba pueblo, pues, que faltaba que la gente se sintiera, que se apropiara de lo que nosotros somos. Y fue muy crítico. En esta semana fue una posición muy, muy certera o muy artera, si ustedes quieren verla de la siguiente manera. Pero el punto aquí es lo importante. Imagínense ustedes, lo voy a tratar de resumir. Cuando se hacen los estudios del INEGI, se nos preguntan los ingresos alrededor de qué cantidades andamos, ¿no? Más o menos al mes, y de esas cantidades, cuánto dinero es lo que usted pues cuenta para darle de comer a esas personas que pertenecen al grupo de la familia. Entonces llega el entrevistador del INEGI, se para, se identifica previamente y le dice: oiga señor, ¿usted cuánto gana al mes? No, pues gano tanto. ¿Y su esposo trabaja? No, pues no. ¿Sus hijos trabajan? No. Son estudiantes, entonces el único ingreso que tienen es de usted. Sí, de acuerdo. ¿Cuánto ganan? Bueno, pues tanto. Ah, perfecto.
Y ya, se llevan esos datos y se convierten en una estadística para el INEGI que nos da una idea más o menos de lo que está pasando económicamente en el país. Cuando se hace esta crítica por parte del presidente, mucha gente saltó de su asiento y manifestó una reacción alérgica, asumiéndose como parte de la clase media. Y fue todo un escándalo, porque ya saben que además cuando algo queremos hacer notar, pues entonces le echamos al presidente, o le echamos a quien no nos caiga bien, aunque no nos fijemos en los argumentos. Entonces me voy al argumento central. Tello Ponce de León lo menciona muy, muy fácil y lo hace muy sencillo, incluso hasta se puede hacer un meme. Imagínese usted, ¿dónde estamos parados? Que en la gente que se sintió ofendida supuestamente está, digamos, representándose o asumiéndose como parte de la clase media. Y voy a ser honesto porque eso fue muy impresionante para la gente que lo escuchó y gente que no se está dando cuenta, pero lo dicen los números y las matemáticas. Vamos a ver, si cada miembro de su familia tiene alrededor de un ingreso de 40 o 50 mil pesos, por ejemplo, si usted tiene su esposa, usted, sus 2 hijos y cada miembro de la familia al mes necesita alrededor de 40 o 50 mil pesos, usted pertenece a la clase media. Estamos hablando de que al mes, más o menos, según este comentario, son 200 a 250 mil pesos al mes. Si usted no tiene esas cantidades, eso es lo mínimo, si usted no tiene esas cantidades al mes en sus gastos de base, usted no pertenece a la clase media. Usted pertenece a la clase baja o a los pobres. Y esto es lo importante, ¿no? ¿Cuántos usted conoce dentro de su casa, dentro de su colonia, dentro de su entorno social que tengan un ingreso de cerca de 250 mil pesos al mes? Si usted es de esos, felicidades, le felicito. Qué bueno que lo tengan. No es malo tener dinero. ¿Sí? Pero aquí la crítica es para aquellos que se perciben, y esto me llamó mucho la atención. A mí no me gusta abordar temas políticos porque se presta a malas interpretaciones, pero permítame comentarle esto. Es muy posible que la gente se esté autopercibiendo de otra manera. Es el famoso síndrome de la señora de la vecindad. ¿Se acuerda de este personaje que cacheteaba al señor Don Ramón en esta serie de los años 80, 90 mexicana del Chavo del Ocho, en donde la mamá de Kiko, que era doña Florinda, ¿se acuerda usted?, se asumía o se sentía de la clase más acomodada de la que realmente era, pero ella siempre, cuando regañaba y se peleaba con Don Ramón y metía a su hijo, le decía: no te juntes con esa chusma. El niño volteaba, le decía: chusma, chusma, empujaba a Don Ramón, que se quedaba haciendo de tripas corazón, bien enojado, y se metían los dos muy indignados. Pero hay una realidad ahí fehaciente, ¿no? Ella estaba viviendo entre la chusma. Es más, ella misma era chusma, si lo vemos en ese sentido literal, porque ella no era capaz de pagar, aunque pagaba su renta constantemente, aunque pagaba su renta sin falta, porque era de las que sostenían el pago de la vecindad donde vivían. Ella precisamente no podía moverse a otro lugar porque era para lo que le alcanzaba, era para lo que podía pagar, era lo que podía recibir de la pensión que le daba su esposo, que andaba en el mar. Y cuando alguna vez vino, su esposo vio, la llegó y se fue. O sea, él siguió en su vida de mar y ella tuvo que seguir viviendo en ese lugar entre la chusma. ¿Sí me explicó? Entonces, imagínese usted, ¿cómo cree que ella se percibía? Ella se percibía de la clase alta, de una clase acomodada, pero sus ingresos, sus netos, la matemática en el bolsillo, le daba para ser precisamente ¿qué? Pues chusma. Ella era la chusma, era perteneciente a la chusma. No había diferencia, ¿sí? Cuando se habla que se está, por ejemplo, dice Tello Ponce de León, y que me pareció muy interesante resaltar, dice:
¿Cómo crees que cuando están hablando de pobres, tú crees que están hablando de pobreza extrema? ¿Tú crees que están hablando que estos apoyos económicos para los que están estudiando, para los que están trabajando, para los abuelos, tú crees que están hablando de la gente pobre, esa que tiene menos que tú? A ver, ubícate. Si tú no ingresas estas cantidades, por ejemplo, de 40 a 50 mil pesos por persona en tu familia, estás hablando que eres de la chusma, que eres de los pobres. Ahora, hay que diferenciar, hay pobres y hay pobreza extrema y pobreza verdaderamente hasta mucho más. Hay personas, mis queridos amigos que nos están escuchando aquí en El Remolino, hay personas que sobreviven a veces con 2,000 pesos al mes, ¿sí? 2,000 pesos al mes, ¿de acuerdo? Hay ancianos que no pueden darse el lujo de comprar una camisa, de comprar ropa nueva nunca. El pesito que les llega es lo único que tienen para sobrevivir. Hay historias verdaderamente que son, que hacen que el corazón dé vuelco, porque el ingreso en nuestro país es muy bajo. Y si usted que gana 15,000 pesos al mes, 20,000 pesos al mes, usted se asume como clase media, lamento decirle que usted está equivocado. Usted no pertenece, según este concepto, y quiero que yo también lo empiezo a compartir. Pertenecemos al grupo de los pobres. Es impresionante. Si usted considera que tiene, por ejemplo, él menciona, dice, a ver, los pobres tienen la costumbre, y entre comillas lo dice sin tratar de ser ofensivo, de pedir prestado, porque no tienen, entonces piden prestado y los préstamos son carísimos, ¿no? Como Electra, como... Dice, si usted es de las personas que necesitan tarjeta de crédito, por muy alta que sea el ingreso de la tarjeta de crédito, usted es pobre porque usted necesita pedir prestado para desarrollar sus trabajos. ¿Sí? Si usted no tuviera dinero, si usted tuviera dinero suficiente, ¿para qué? Pues simplemente compra las cosas y ya. Pues no necesita, ¿no? Esto fue revelador, ¿no? Claro, obviamente hay personas que utilizan las tarjetas de crédito para apalancar proyectos y negocios que van en desarrollo y que, bueno, son tarjetas que manejan 500, 1 millón de pesos en un solo plástico. Pero siguen siendo una clase que vive del apalancamiento de un banco, es decir, ellos no pueden financiarse a sí mismos. La clase media verdadera no necesita esta clase de apalancamientos porque tienen y les sobra. Imagínese usted 40,000 pesos al mes sin ningún problema, sin ningún trabajo, o sea, no hay ninguna necesidad de pedir prestado. Con 50,000 pesos al mes de cada persona, pues vive uno bastante cómodo. Pero si ustedes, los que necesitan tarjetas de crédito, pedir prestado, pedir fiado, bueno, pues disculpen, usted dice Ponce de León, ustedes de los gente que son pobres. Y entonces esto es muy revelador, porque la gente se percibe en una clase acomodada. El hecho de que usted tenga un coche de 200,000 pesos, pero si usted le está pagando en abonos, usted es parte de la clase pobre, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si usted fuera de la clase media acomodada, de una clase media pudiente, usted si compra un coche, lo compra de contado. 200, 300,000 pesos los junta y los paga y se acabó. ¿Sí? No necesita apalancar, comprar coches de crédito. Eso para usted, el crédito para usted no sería personal. Mire, le comento algo, hay personas que son verdaderamente millonarias, pero verdaderamente pudientes, y que no son los pudientes verdaderos. Los pudientes verdaderos son, ¿sabe cuántos son los de clase media alta en México? Estamos hablando de 10 familias, de 10 a 20 familias en el país. Y créame que seguramente no son las personas que están escuchando este programa. ¿Es usted perteneciente a una clase? ¿A cuál clase? Pues a la clase pobre, mi querido amigo. Esto es revelador. ¿Por qué? Porque la gente se percibe y apoya movimientos que están en favor de ciertas clases sociales de la mitad para arriba, de esas clases medianas y socialmente altas, supuestamente. Y siguen estas ideas y defienden estas ideas. Yo conozco, por ejemplo, por ahí un ingeniero que trabaja en una empresa que no quiero decir cuál es, que trabaja con españoles y que trabaja para ellos, y su ingreso al mes es como de 70,000 pesos, una cosa así. Trabaja para esta empresa, se dedica a varias cosas y su ingreso es de 70,000 pesos promedio, él solito, nada más. Él con ese ingreso le da de comer a su familia. Entonces él es el único. Entonces él mismo se considera
como la señora Florinda. Este es el famoso concepto de doña Florinda, también le llaman como un problema psicológico, una autopercepción psicológica con problemas, le llaman síndrome de doña Florinda. La gente se percibe en otra realidad. ¿Por qué? Porque de esa manera evita ver lo que realmente somos. Somos un país de pobres, de gente que está muy amolada. Muchas veces algún maestro de psicología me dice, el problema muchas veces no es la pobreza económica, sino la pobreza mental. Porque hay personas que han estudiado, que son profesionistas, que tienen doctorados y que manifiestan la crisis educativa con sus actos. No son personas críticas, sino que por el hecho de tener un doctorado o tener una maestría, ¿sí?, lo único que manifiestan es ignorancia, manifiestan falta de sentido de realidad. ¿Por qué? Porque no son críticos con lo que los rodea y con eso se asumen como algo diferente. Fíjense que me platicaba, por ejemplo, un doctor cuando estábamos en una consulta y se acercó por ahí una recién egresada de la carrera de farmacobiología, en donde se sentó para recibir la consulta. Le dijo el doctor, oiga, señorita, ¿usted sabe cuáles son las bacterias? Digamos que él le hizo la prueba del bicho en la garganta y nomás le dijo, no se preocupe, como bromeando, no se preocupe, le voy a hacer esto, pero esto no seca el cerebro, jajaja, era una chiste. Y la otra mujer, la paciente, respondió así agresiva, yo sí sé de esto, yo soy farmacobiólogo, no sé qué, o sea, asumiéndose muy por encima del doctor. Entonces el doctor, viendo su manifestación de coraje, le dijo, a ver, señorita, dígame por favor, si usted es farmacobióloga, estos temas de las bacterias que podemos crear en la garganta, existen cierto número de cepas. Por favor, me puede indicar cuáles son. Si usted está recién egresada, usted lo debe de saber, lo debe traer fresco, pues acaba de salir de la carrera. Yo no, ¿me lo puede indicar, por favor? La señorita en cuestión se quedó en silencio, no pudo decir nada, y entonces el doctor le dijo con pelos y señales cada una de las bacterias que podían tener, esos de los que terminan en cocos, neumococos y tulococos y no sé qué tantos cocos. Y entonces le dijo, ya ve, lo que pasa es que usted asume que la educación viene con el título, y no, señorita, la educación viene de su familia, el título es otra cosa. Bueno, ahí está claro, ¿no? La gente se asumen como algo más y de repente en la realidad pues no son eso, y precisamente pues empezamos a ver estas manifestaciones o estas faltas de sentir la realidad, de abordarla desde un contexto tangible, que es realista. Ahora, si usted no quiere creer en el presidente que tenemos y usted quiere votar en contra, está bien, a mí no me interesa ese asunto, ni siquiera lo estoy defendiendo. El punto es, ¿usted está situado en la realidad? ¿Usted que se asume como clase media? Como le dije, la verdadera clase media, verdaderamente clase media alta, la acomodada, son 10 personas, de 10 a 20 familias en este país. ¿Sabe cuántos millones de gente somos? Estamos alrededor, según la última encuesta que revisé en el INEGI, estamos arriba de 107 millones de personas. De esos 107 millones de personas, solo 20 familias son clase acomodada. Y déjeme decirle, en el mundo las verdaderas personas ni siquiera se comparan en economía con estas familias. ¿Por qué? Porque esos son verdaderamente intocables. Esos son capaces de desayunar en México, comer en Francia y cenar en Grecia o en Moscú, en su avión privado, sin ningún problema, cuantas veces sea necesario. Es un mundo que usted y yo nunca vamos a conocer, porque está muy fuera de nuestras realidades. Entonces, ¿dónde nos asumimos? Es donde estamos, y al entender nuestra realidad seguramente
nuestra percepción de la realidad nos va a permitir ser críticos con esta misma y pedirle a aquellos que están encargados de la seguridad, del orden, de la ley, hacer lo que verdaderamente necesitamos todos, hacer que las cosas valgan, hacer que las cosas realmente sucedan, que ellos cumplan, que no roben, que no destruyan, que no maten, que hagan progresar, y que los pobres que ahora ganamos 20, 15, 10 mil pesos al mes, bueno, pues tengamos oportunidad de ganar 30, 40, 50 y poco a poco subir nuestros ingresos y salir de la marginación, ¿sí? Pero difícilmente vamos a llegar, usted y yo, por lo menos en esta vida, no sé, a lo mejor hay personas que sí lo han logrado, cosa que es muy venerable y cosa que hay que reconocer que se puede dar, pero difícilmente la mayoría podemos entrar en la categoría de clase media. El hombre que les está hablando, que les está dedicando estas palabras, bueno, pues también es un agente de la pobreza. Soy una persona pobre, que el hecho de que yo tenga un cochecito, que yo tenga una casita y que yo tenga un ingreso, no me faculta o no me dice que yo soy clase media. Yo soy clase baja y a veces muy pobre. Bueno, pero pobreza de dinero a lo mejor, pero riqueza de ideas que yo quiero compartir y con todo gusto mi opinión. Espero que les haya gustado. Si no, estamos para que usted busque precisamente la crítica de Tello Ponce de León y bueno, pues investigue por su cuenta, revise las estadísticas, cheque sus ingresos, sea honesto. Si usted no gana esa cantidad, de ahí para abajo usted es clase baja. Continuamos. Esto es El Remolino, revolviendo tus ideas, híjole, y checando la realidad y revolviendo los sentidos. Continuamos. El Remolino. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Continuamos. Esto es El Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo tus sentidos, y estamos preparándonos ya para el cierre de este programa precisamente. Y estábamos hablando de varios personajes que están en la red y que la verdad están proporcionando muchas ideas. Y hay una definición que me pareció importante compartir con ustedes. Dice del autor Fernando Fuentes Pinzón, ¿qué es el sentido común? Él es profesor de Filosofía y Derecho. Tiene un canal en YouTube que se llama El Picalibro, publicado este documento del que vamos a hablar el 23 de mayo del 2021. Ustedes los pueden dar ahí en el tema. Nada más le ponen en el buscador qué es el sentido común, Fernando Fuentes Pinzón o El Picalibro, y van a encontrar el documento en video directamente con él. ¿Por qué lo traigo a colación? Primero, el canal está increíble, es un lugar en donde hay mucha crítica, en donde hay mucha cosa que pueden compartir, de que pueden investigar, que pueden desde este punto filosófico, que es un buen punto para empezar si no eres filósofo. Y vamos, esta filosofía se va aterrizando a la parte práctica, en donde tiene la habilidad del maestro Pinzón de explicártelo sencillo y directo y muy muy ameno. Bueno, hay muchos bloggers o blogs que se dedican, videoblogs en YouTube, que se dedican también a la explicación de la filosofía. Pero la verdad, Pinzón tiene un toque muy interesante. A mí, la verdad, me gusta, soy su seguidor. Muy crítico también, no creo que es así muy suave. La verdad es que es bastante observador. Pero aquí hace mención de algo. Menciona en el inicio de su artículo a un personaje que se llama Khaby Lame. Se escribe Khaby, B de burro, I. Y espacio Lame. Es un hombre negro en donde él, digamos, refuta con sus caras los argumentos necios de gente que por hacer comedia, hagamos, por ejemplo, se les ocurre mostrar algunas cosas que ellas muestran como soluciones inteligentes, y él les dice, es que esto no tiene sentido, lo que estás haciendo es algo que ya está resuelto, no estás innovando, es algo que ya está resuelto. ¿Sí? Y entonces estira las manos con sus manos extendidas con la palma hacia arriba y dice, y hace una cara así de, esto es el sentido común, o sea, eso ya está resuelto, ¿por qué te metes en eso? Bueno, entonces el maestro en este discurso dice que el sentido común, abro comillas, dice lo siguiente: es la mejor forma de hacer algo y por lo menos
con los conocimientos y las experiencias que tenemos hasta este momento. Ese es el inicio de este discurso. O sea, el sentido común es la mejor forma de realizar algo, con los conocimientos y con las experiencias que ya tenemos hasta ese momento. Ahora, si tú llegas con una solución diferente, pues debe de ser innovadora, pero si no es lo suficientemente buena, entonces no puede ser sustituto de la vieja información. Es lo que está haciendo Kevin Lane. Si tú demuestras que tu solución es lo suficientemente innovadora y que ahorra y que de alguna manera beneficia o es una mejor estrategia para resolver eso, seguramente vamos a brincar a ello. Pero si tu innovación es una respuesta que no es superior al sentido común, a lo que ya está establecido, simplemente se ignora o se hace de lado o se toma como un soberano chiste. Dice aquí, en este documento que voy a poner el enlace para que usted lo pueda descargar, este video, recuerden que este audio también se puede escuchar en YouTube. Voy a dejar los enlaces ahí para que usted descargue los videos, perdón, el enlace del documento, porque nosotros hicimos una traducción. Para poder hablar con ustedes de esto hicimos una transcripción. Mi hija hizo la transcripción, yo me dediqué a darle un poquito de formato. Perdón. Y bueno, aquí dice lo siguiente, no depende, hay un requisito, dice, para entender el sentido común, no depende de uno, depende de una pluralidad de sujetos. Es decir, el sentido común requiere por lo menos de otro sujeto para aseverarlo. Usted no puede crear un sentido común por sí solo. Es más, esto es como un idioma. Dice, el sentido común, en el sentido común la condición solo es posible si se da con otro. Por eso se le llama común de comunidad. O sea, tú y yo venimos de un conocimiento aportado de la experiencia que nos permite asegurar que esto es lo mejor posible. Así que tú, como individuo en solitario, no puedes decir qué es si no hay otro que te dice si esto es o no sentido común. Sentido común entonces hace referencia a una solución práctica establecida por un grupo, y ese grupo puede ser de dos personas. Dice entonces, el sentido común es como un elemento colectivo como el idioma. Es decir, tú no puedes tener un idioma propio y nada más tenerlo tú. Eso no podría ser idioma. Eso no es un idioma. ¿Cómo se hace valer un idioma? Bueno, se hace valer cuando otro sabe los significados de esas palabras o de esos sonidos que tú llamas idioma. Entonces con otro ya puedes entenderte y conversar. Entonces ahora sí estamos hablando de un sentido común. Dice aquí, si te inventas una palabra, abro comillas, si inventas una palabra solamente para que la entiendas tú, no estamos hablando de un idioma, porque su uso es precisamente el intercambio de ideas, cierro comillas. Ahí está, muy claramente. Entonces, dice, lo primero que tenemos que ver con el sentido común es como la información que se nos ha legado, es decir, que nos viene heredada de las costumbres y los usos anteriores. Heredada de las costumbres y usos anteriores. Es algo que la comunidad, el grupo en el que pertenecemos, nos ha estado entregando como herencia. Si hay una forma de resolverlo, es por algo. ¿Sí? Claro que se pueden hacer cambios, dice. Otros personajes o otros integrantes del grupo, otros grupos ven como esto como una manera, como algo que hay que superar. Es cierto, sí, y sí se puede cambiar. De lo individual al colectivo se puede hacer cambiar al grupo, pero se tiene que manifestar el beneficio de estos cambios. Si estos cambios no son verdaderamente impactantes, entonces no pueden cambiar, no van a cambiar. La gente no lo va a aceptar. Es más, a veces hasta cuando están los beneficios de un cambio, la gente no lo acepta. ¿Por qué? Porque se quedan con las costumbres y con los usos anteriores. Fíjense nada más lo que dice aquí el maestro Pinzón. Otros grupos, abro comillas, lo ven como la barrera que hay que superar. Es decir, como aquellas limitaciones que hay que superar para poder avanzar en lo individual colectivo. De acuerdo. Luego dice, la información del sentido común no es abstracta.
es una información concreta o práctica, es decir, es una acción que se hace, es una praxis, es una acción práctica. Insisto, que nos fue heredada por el grupo social al que pertenecemos. Y es una información que también aprendemos. Con la experiencia y la práctica entendemos que es la mejor forma, la más eficiente conocida hasta ahora o hasta ese momento dentro de esta historia para realizarlo o para resolverlo. Claro que también no significa que no pueden existir otras formas mejores. Las mejoras solo pueden venir por un concepto de la innovación, lo que significa que el sentido común también es dinámico, que puede cambiar, lento, pero cambia, siempre y cuando se encuentre una novedad o se descubra en otras sociedades en sus costumbres o lo que represente para nosotros innovación. Imagínense ustedes, por ejemplo, ahora, dice aquí, en el ejemplo que él menciona, el maestro, dice, si usted se acuerda, en los años anteriores a estos 2000, la leche venía en ciertos empaques, ¿sí? Pero no traían, digamos, otra taparrosca. Ahora ya todas las leches que usted compra en el súper, usted simplemente abre la llavecita, ¿sí? Es como una corcholata con rosca, lo abre, le quita un sellito y usted puede servir la bebida, el alimento líquido y depositarlo, cerrarlo, meterlo al refri y le dura mucho más. Antes eso no se hacía, usted tenía que batallar abriendo con fuerza el empaque, y si usted le iba bien pues abría fácil, y si le iba mal pues simplemente abría y se le chorreaba. Y además pues al tener tanta apertura de aire, el alimento se terminaba por echarse a perder o se echaba a perder más rápido, entonces pues no era muy práctico, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién de ustedes compra leche que no venga en esos botecitos? Todas las marcas lo manejan así, todas las marcas ya incluso ya son unos rectángulos ahí parados, ahí de pie, la parte más alta ahí ponen la tapadrita, o nomás la jala usted y deposita. Eso no venía, antes no existía. Pero ya se inventó, ya se desarrolló y ahora es algo normal, es algo común para todos porque es una solución que ha demostrado ser ahorrativa, eficaz, ¿verdad? Y que bueno, ya no la hemos apropiado y que seguramente nuestros hijos van a ver que es muy fácil, para ellos va a ser una realidad. Entonces, precisamente es eso. Ahora, dice también que es importante el concepto del contexto. Si usted va a hablar de en sentido común, usted no puede hablar precisamente de cualquier cosa. Si usted pide una cuchara, por ejemplo, usted la va a pedir en la mesa, pues entonces la cuchara le van a decir, oiga, pues una cuchara, pues usted, rápido, pásame una cuchara, por favor, mi amor. Pues entonces le dan una cuchara. Él hace mención de un ejemplo que dice y me gustó el ejemplo, dice, en mi país, cuchara es darle un abrazo por detrás a alguien. Si usted está en la mesa comiendo y usted dice, dame una cuchara, no va a llegar su esposa y le va a dar un abrazo por la espalda, le va a dar un instrumento para comer. Entonces, el contexto te dice exactamente qué es lo que quieres resolver, qué es lo que quieres plantear. Eso es precisamente lo que menciona en este documento, que les voy a dejar ahí en la línea para que ustedes lo puedan aterrizar. Me quedo con todos ustedes, aquí le voy a poner en esta última definición que cierra el maestro Pinzón. Recuerden que este documento no es mío, estas ideas no son mías, son del maestro Fuentes Pinzón. Ustedes lo pueden checar en línea. El sentido común, abro comillas, el sentido común es un saber, un mejor hacer continuo, es un haciendo confirmatorio, es seguir lo conocido y confirmado en la práctica por lo menos por dos o más sujetos que coinciden en la eficacia de la solución conocida. Pues ahí está la definición para todos ustedes. Recuerden que esto es el Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo tus sentidos, y continuamos y nos vemos el próximo domingo para continuar a través de esta su estación favorita y a través de este podcast para todos ustedes. Me dio mucho gusto saludarlos, continuamos y bueno, nos vemos el próximo domingo, nos escuchamos. Su amigo José Luis Arreola se despide, no sin antes agradecerles el placer de su compañía a través de esta señal de radio. Saludos, hasta luego y recuerde que Dios le bendice. Continuamos.
remolino.